¿Alguna vez te has preguntado si una promesa puede desafiar al destino? Esta es la historia de Juan Silva, un hombre común con un corazón extraordinario que encontró la fuerza para transformar el dolor más profundo en un faro de esperanza. Prepárate para un viaje que te tocará el alma y te recordará el poder inquebrantable del amor. Juan Silva, un rostro curtido por el sol y las arrugas marcadas por el tiempo, era un campesino de la vieja España. Sus manos fuertes y callosas conocían la tierra como la palma de su mano. Cada amanecer lo encontraba labrando el campo, una rutina implacable que se repetía día tras día, pero detrás de esa aparente normalidad se escondía un dolor que carcomía su alma, la pérdida de su hija, Ana Beatriz. Ana Beatriz, su niña de ojos brillantes y sonrisa contagiosa, había partido demasiado pronto. Una enfermedad cruel le había arrebatado la vida, dejando un vacío inmenso en el corazón de Juan. La casa, antes llena de risas y juegos, ahora resonaba con el silencio del luto. Pero en medio de la oscuridad, una luz persistía. Antes de que Ana Beatriz cerrara los ojos para siempre, Juan le había hecho una promesa: construir un hospital para niños, un lugar donde otros pequeños pudieran recibir la atención que ella no había tenido. La promesa resonaba en cada uno de sus actos, un motor silencioso que lo impulsaba a levantarse cada mañana y enfrentarse a la dura realidad. El trabajo en el campo era arduo y la situación económica precaria, pero la imagen de Ana Beatriz y su promesa eran el combustible que alimentaba su determinación. Por las noches, después de largas jornadas bajo el sol, Juan se sentaba a la luz de una vela y repasaba los planos del hospital. No era arquitecto ni ingeniero, pero su amor por Ana Beatriz le daba la fuerza y la inspiración necesarias para imaginar cada detalle. El recuerdo de su hija era agridulce. La alegría de los momentos compartidos se mezclaba con la tristeza de su ausencia, pero Juan sabía que la única manera de honrar su memoria era cumplir la promesa que le había hecho. A pesar del dolor y las dificultades, Juan Silva no se rendiría. La promesa a Ana Beatriz era un lazo indestructible que lo unía a ella y que lo impulsaba a seguir adelante. Su viaje apenas comenzaba, y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier obstáculo para transformar su dolor en un legado de esperanza y cura para otros niños. El silencio del campo español guardaba un secreto, la semilla de una promesa que estaba a punto de florecer. Juan se ajustó la chaqueta. No era la mejor, pero era la que tenía. La promesa a Ana Beatriz lo empujaba hacia adelante, hacia la ciudad, hacia la concesionaria Mercedes-Benz. Necesitaba camiones, muchos camiones, para expandir su negocio y con ello recaudar fondos para el hospital. Al llegar, el brillo de los vehículos lo cegó por un instante. Era un mundo diferente al suyo, un mundo de lujo y elegancia que contrastaba con la sencillez de su vida en el campo. Respiró hondo y entró. Ricardo, un hombre de traje impecable y sonrisa fingida, se acercó. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Su mirada recorrió a Juan de arriba a abajo, deteniéndose en sus botas desgastadas y sus manos curtidas por el trabajo. «Buenos días», respondió Juan con voz firme. «Estoy interesado en adquirir una flota de camiones». La sonrisa de Ricardo se desvaneció. «¿Una flota, Oma?», repitió con incredulidad. Patricia, una mujer elegante que estaba cerca, soltó una risita discreta. «¿Y qué tipo de camiones estaba pensando?», preguntó Ricardo, con un tono que dejaba claro su escepticismo. «Los más robustos, los que puedan transportar grandes cargas», respondió Juan, ignorando las miradas inquisitivas. Ricardo intercambió una mirada con Patricia. «Me temo que nuestros camiones son para otro tipo de clientes. Quizás debería buscar en otro lugar». «¿Está insinuando que no puedo permitírmelos?», preguntó Juan, sintiendo que la sangre le hervía. Patricia se acercó con una sonrisa condescendiente. «No es eso, señor. Es solo que sus necesidades parecen ser diferentes a las que solemos atender». La humillación le quemaba por dentro. Juan apretó los puños conteniendo la rabia. Pensó en Ana Beatriz, en su sonrisa, en la promesa que le había hecho. «Entiendo», dijo Juan, con la voz temblorosa. «Pero no se equivoquen. Volveré, y cuando lo haga compraré todos los camiones que necesito para construir ese hospital». Se dio la vuelta y salió de la concesionaria, sintiendo el peso de la humillación en cada paso. La mirada desdeñosa de Ricardo y la risa de Patricia resonaban en su cabeza, pero en lugar de rendirse, la humillación se convirtió en combustible, en una llama que avivaba su determinación. Demostraría que estaban equivocados.
Demostraría que un hombre humilde, impulsado por el amor y una promesa, podía mover montañas. La promesa a Ana Beatriz era más fuerte que cualquier prejuicio, y él no iba a fallarle. Juan caminó por la calle, la cabeza gacha. Las palabras de Ricardo y Patricia resonaban en su interior como un eco amargo. Quizás debería buscar en otro lugar. Sus necesidades parecen ser diferentes. ¿Diferente? ¿Es que acaso no era digno de comprar un camión? La humillación era un peso aplastante, una losa sobre su ánimo. Por un momento, la idea de abandonar el proyecto, de dejar de lado la promesa a Ana Beatriz, cruzó su mente. ¿Para qué seguir luchando contra un mundo que parecía empeñado en ponerle trabas? ¿Para qué exponerse a más humillaciones? Pero entonces, la imagen de Ana Beatriz, de su sonrisa radiante, inundó su mente. Recordó su promesa, el juramento que le había hecho junto a su lecho de muerte. No podía rendirse, no podía fallarle. Ella merecía ese hospital, merecía la esperanza que él le había prometido. Mientras Juan se debatía entre la desesperación y la determinación, un coche se detuvo a su lado. La ventanilla bajó y una voz amable le llamó. «Juan Silva, ¿es usted Juan Silva?» Juan levantó la vista sorprendido. Un hombre de mediana edad, con una sonrisa sincera y un rostro amable, le observaba desde el interior del vehículo. «Sí, soy yo», respondió Juan con cautela. «Soy Fernando, el dueño de la concesionaria. El doctor Enrique me ha contado su historia». Juan sintió un vuelco en el corazón. El doctor Enrique, ¿cómo era posible? Fernando salió del coche y se acercó a Juan, extendiéndole la mano. «Siento mucho lo que ha pasado. Ricardo y Patricia a veces no entienden la importancia de las cosas». Juan estrechó su mano, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su interior. «El doctor Enrique me ha hablado de su hija, Ana Beatriz, y de su promesa de construir un hospital infantil», continuó Fernando con voz suave. «Quiero ayudarle, Juan. Quiero que sepa que no está solo». Las palabras de Fernando eran como un bálsamo para el alma herida de Juan. Después de la humillación, de la desconfianza, encontrar a alguien que creyera en él, que entendiera su motivación, era un regalo inesperado. «No sé qué decir», murmuró Juan con la voz temblorosa. «No tiene que decir nada», respondió Fernando con una sonrisa. «Solo quiero que sepa que cuenta con mi apoyo. Le ayudaré a conseguir esos camiones, Juan. Le ayudaré a cumplir su promesa». Fernando puso una mano en el hombro de Juan, transmitiéndole una fuerza renovada. «Venga conmigo», dijo Fernando. «Vamos a tomar un café y a hablar de cómo podemos hacer esto posible». Juan asintió, sintiendo que la esperanza volvía a florecer en su corazón. La aparición del doctor Fernando, el dueño de la concesionaria, era un rayo de luz en la oscuridad, un mentor inesperado que le ofrecía su apoyo incondicional. La promesa a Ana Beatriz, el sueño del hospital infantil, volvía a estar al alcance de su mano. La ayuda del doctor Fernando le daba la fuerza necesaria para tomar una decisión crucial, una decisión que cambiaría su vida y la de muchos niños. La jornada, aunque llena de obstáculos, continuaba. Juan bebió el café que Fernando le ofreció. Estaba caliente y dulce, justo lo que necesitaba para calmar sus nervios. Miró a Fernando a los ojos, buscando la sinceridad que había percibido en su voz. «Doctor Fernando, no sé cómo agradecerle», dijo Juan con la voz aún un poco temblorosa. «Después de lo que pasó en la tienda, pensar que alguien como usted...» Fernando sonrió con amabilidad. «Juan, no me llame doctor. Fernando está bien, y no se preocupe por lo que pasó. A veces la gente no entiende la importancia de ayudar a los demás. Yo sí la entiendo, y entiendo su promesa. Pero, ¿por qué quiere ayudarme?», preguntó Juan, aún incrédulo. «No me conoce de nada». «Porque veo la determinación en sus ojos», respondió Fernando. «Veo el amor que sentía por su hija, y veo la necesidad de ese hospital infantil. Ese hospital puede hacer la diferencia en la vida de muchos niños, Juan, y usted tiene el coraje para hacerlo posible». Las palabras de Fernando resonaron en el corazón de Juan. Nunca nadie había expresado su motivación de una forma tan clara y contundente. Sintió una fuerza renovada, una certeza que había estado ausente desde la muerte de Ana Beatriz. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Juan, con una nueva determinación en la voz. «¿Cómo podemos conseguir esos camiones?». Fernando se inclinó hacia adelante, con una mirada decidida. «Tengo un plan. No será fácil, pero creo que podemos lograrlo. Primero necesitamos hablar con el banco. Necesitamos conseguir un crédito para financiar la compra de los camiones». Juan frunció el ceño.
No tengo nada que ofrecer como garantía. Soy un campesino, doctor Fernando. No se preocupe por eso, dijo Fernando, con una sonrisa tranquilizadora. Yo lo respaldaré, le daré mi aval. Confío en usted, Juan, y confío en su proyecto. La generosidad de Fernando era abrumadora. Juan no podía creer que alguien estuviera dispuesto a arriesgar tanto por él. Sintió una inmensa gratitud, un deseo profundo de no defraudar a este hombre que creía en él. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Juan con la voz llena de esperanza. «Vamos a firmar el contrato», dijo Fernando levantándose de la silla. «Vamos a mostrarles a esos señores que usted es un hombre de palabra, y vamos a empezar a construir ese hospital, Juan, juntos». Juan se levantó también sintiendo una nueva energía correr por sus venas. La promesa a Ana Beatriz estaba más cerca que nunca. La humillación, la desesperación, todo parecía quedar atrás. «Vamos», dijo Juan con una sonrisa decidida, «vamos a firmar ese contrato». Caminaron juntos de vuelta a la concesionaria. Al pasar por delante de Ricardo y Patricia, Juan sintió una punzada de satisfacción. Ya no era el campesino humillado, era un hombre con un propósito, un hombre con el apoyo de un gran amigo. En la oficina de Fernando, el contrato estaba listo. Juan lo leyó con atención, aunque no entendía todos los términos legales. Confiaba en Fernando, sabía que no lo engañaría. «¿Está listo, Juan?», preguntó Fernando con una sonrisa. Juan asintió con la cabeza, tomando el bolígrafo que Fernando le ofrecía. Respiró hondo y firmó el contrato. En ese momento, Juan sintió que se transformaba. De un hombre afligido por la pérdida, se convertía en un hombre de acción, un hombre decidido a cumplir su promesa, a honrar la memoria de su hija. La firma del contrato no era solo un trámite legal, era una declaración de intenciones, un compromiso inquebrantable. «Está hecho», dijo Fernando, estrechando la mano de Juan. «Ahora empieza el verdadero trabajo». Juan asintió, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Sabía que la compra de los camiones era solo el primer paso. Aún quedaba mucho por hacer: conseguir los permisos, encontrar el terreno, contratar a los arquitectos, recaudar fondos. La jornada sería larga y difícil, pero ya no estaba solo. Tenía a Fernando a su lado y tenía la promesa a Ana Beatriz como guía. La firma del contrato marcaba el inicio de una serie de desafíos y pruebas que Juan deberá superar. La burocracia, la falta de fondos, las posibles envidias y obstáculos inesperados, todo estaba por venir. Pero Juan estaba preparado, tenía la determinación, el apoyo y la motivación necesaria para enfrentarlos. El hospital infantil, el legado de Ana Beatriz, se construiría. Juan sintió la mano de Fernando apretando la suya. «Está hecho», había dicho. Pero ahora la realidad comenzaba a golpear. Las palabras de Fernando resonaban. «Empieza el verdadero trabajo». Y vaya que empezaba. Al día siguiente, Juan, acompañado de Fernando, se dirigió al banco. La sonrisa de Fernando era contagiosa, pero Juan sentía un nudo en el estómago. Nunca había pedido un préstamo, y menos por una suma tan grande. Ricardo, el gerente, los recibió con una frialdad que caló hasta los huesos. «Buenos días, señores», dijo Ricardo, sin siquiera mirarlos a los ojos. «¿En qué puedo ayudarles?». Su tono era cortante, casi despectivo. Fernando tomó la palabra. «Buenos días, Ricardo. Venimos por el préstamo para Juan. Ya le expliqué por teléfono de qué se trata». Ricardo levantó una ceja. «Ah, sí, el proyecto del campesino. Entiendo». Su mirada se posó en Juan, evaluándolo de arriba abajo. «Señor Silva, ¿entiende usted la magnitud de la deuda que está a punto de contraer?». Juan asintió, tragando saliva. «Sí, señor, entiendo. Y estoy dispuesto a trabajar muy duro para pagarla». Ricardo soltó una risita. «Trabajar duro no siempre es suficiente, señor Silva. Necesitamos garantías. ¿Qué tiene usted para ofrecernos?». Juan se sintió humillado. Sabía que no tenía nada de valor a ojos de Ricardo. Su casa era humilde, sus tierras pequeñas, pero la promesa a Ana Beatriz era su mayor garantía. Fernando intervino. «Ricardo, yo avalo a Juan, confío en su proyecto y en su capacidad de llevarlo a cabo». Ricardo se recostó en su silla, pensativo. «Usted es un hombre respetable, Fernando», pero aún así, la conversación se prolongó durante horas. Ricardo puso trabas, exigió documentos, cuestionó la viabilidad del proyecto. Juan se sintió cada vez más desesperado. Parecía que la burocracia y el prejuicio eran muros imposibles de escalar. Mientras esperaban, Patricia, la asistente de Ricardo, los observaba desde su escritorio. Al principio, su mirada era de curiosidad.
incluso de cierta burla. Pero a medida que escuchaba la conversación, algo cambió en su rostro. Vio la determinación en los ojos de Juan, la confianza inquebrantable de Fernando. Finalmente, Ricardo accedió a estudiar la solicitud. «Les daremos una respuesta en unos días», dijo, con un tono que no prometía nada bueno. Juan y Fernando salieron del banco en silencio. La esperanza de Juan se había desinflado un poco. «No te preocupes, Juan», dijo Fernando poniendo una mano en su hombro. «No nos rendiremos. Encontraremos la manera». Días después, Juan recibió una llamada inesperada. Era Patricia. «Señor Silva», dijo Patricia, con voz suave. «Quería decirle que estoy de su lado. Sé que Ricardo no quiere aprobar el préstamo, pero yo creo en su proyecto». Juan se quedó sin palabras. No esperaba ayuda de alguien como Patricia, una mujer elegante y sofisticada, parte del mundo que lo había rechazado. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Juan, incrédulo. «Porque vi algo en usted, señor Silva. Vi su determinación, su amor por su hija. Y creo que este hospital es algo que el mundo necesita». Patricia le dio algunos consejos sobre cómo presentar la documentación, cómo hablar con Ricardo, qué argumentos usar. Juan siguió sus indicaciones al pie de la letra. Cuando regresó al banco, Ricardo lo recibió con el mismo escepticismo de siempre. Pero esta vez, Juan estaba preparado. Habló con seguridad, defendió su proyecto con pasión, mostró su determinación de cumplir su promesa. Ricardo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Finalmente suspiró. «Está bien, señor Silva», dijo Ricardo. «Aprobaré el préstamo». Juan sintió que las lágrimas le brotaban de los ojos. No podía creerlo. Había superado el prejuicio, la burocracia, la desconfianza. Había encontrado aliados inesperados en el lugar menos pensado. «Gracias, señor», dijo Juan con la voz temblorosa. «No lo defraudaré». Ricardo lo miró fijamente. «Espero que no, señor Silva, porque ahora tiene una gran responsabilidad». Mientras Juan salía del banco, Patricia le sonrió desde su escritorio. Era una sonrisa sincera, una sonrisa de complicidad. Juan entendió que, a pesar de las apariencias, el mundo no estaba lleno solo de gente indiferente. También había personas dispuestas a ayudar, a creer en los sueños de los demás, a superar sus propios prejuicios. La redención de Ricardo y Patricia apenas comenzaba, pero habría un nuevo horizonte de posibilidades y desafíos para Juan. ¿Qué más le depararía el destino? Juan sintió una oleada de alivio que lo inundó por completo. Las palabras de Ricardo aún resonaban en su cabeza. «Aprobaré el préstamo». Era un milagro que no hubiera sido posible sin la ayuda de Patricia, y, a pesar de su actitud inicial, sin la aprobación final de Ricardo. Salió del banco con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Patricia lo esperaba en su escritorio, con una mirada que transmitía complicidad y alegría. «Lo logró, Juan», le dijo Patricia, acercándose a él. «Sabía que podía hacerlo». «No hubiera sido posible sin usted, Patricia», respondió Juan con sinceridad. «Su ayuda fue invaluable». Patricia sonrió. «Solo hice lo que debía hacer. Usted se lo merecía, Juan. Su historia me conmovió». Ricardo, desde su oficina, observaba la escena. Una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. Había juzgado a Juan por su apariencia, por su origen humilde. Había estado a punto de cometer un error terrible. Ahora veía la determinación y la nobleza en los ojos de ese hombre. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y trámites burocráticos. Ricardo y Patricia se volcaron en ayudar a Juan, agilizando los procesos y buscando soluciones a cada problema que surgía. Ricardo incluso lo puso en contacto con un arquitecto que conocía y que estaba dispuesto a colaborar con el proyecto del hospital a un precio reducido. «Sé que no empezamos con el pie derecho, Juan», le dijo Ricardo un día mientras revisaban los planos, «pero quiero ayudarlo a construir este hospital. Creo que es algo importante para la comunidad». Juan se sintió profundamente agradecido. La redención de Ricardo era real, palpable. Había superado sus prejuicios y se había convertido en un aliado valioso. «Gracias, Ricardo», respondió Juan. «Su ayuda significa mucho para mí. No lo defraudaré». Patricia, por su parte, se encargaba de coordinar las reuniones con los proveedores de materiales y de buscar financiación adicional. Organizó una pequeña campaña de recaudación de fondos en el banco, explicando la historia de Juan y su promesa a Ana Beatriz. La respuesta fue abrumadora. Los empleados del banco donaron dinero, tiempo y recursos.
La historia de Juan había tocado sus corazones. Juan se sentía abrumado por tanta generosidad. Había llegado al banco lleno de dudas y temores, y ahora se encontraba rodeado de personas dispuestas a ayudarlo. «Nunca pensé que encontraría tanta gente buena en este mundo», le dijo Juan a Patricia un día, mientras tomaban un café. «La gente buena existe, Juan», respondió Patricia. «A veces solo necesitan una razón para mostrar su bondad». La construcción del hospital infantil avanzaba a buen ritmo. Los cimientos estaban listos. Las paredes comenzaban a levantarse. Juan visitaba la obra todos los días, supervisando cada detalle, asegurándose de que todo se hiciera de acuerdo con los planos. Ricardo y Patricia lo acompañaban a menudo, brindándole su apoyo y asesoramiento. Se habían convertido en amigos, en compañeros de lucha. Juan sentía que estaba cumpliendo su promesa a Ana Beatriz. El hospital infantil sería su legado, un lugar donde los niños podrían recibir la atención médica que necesitaban, un lugar donde la esperanza florecería. Pero, a pesar de los avances y del apoyo incondicional de Ricardo y Patricia, una sombra de duda comenzaba a apoderarse de Juan. Una noche, sentado solo en su pequeña casa de campo, repasando los planos del hospital, sintió un vacío inmenso. La soledad lo invadió por completo. «¿Seré capaz de hacerlo?», se preguntó en voz alta. «¿Estaré a la altura de esta responsabilidad?». Las dudas lo asaltaron como una tormenta. ¿Y si se quedaba sin dinero? ¿Y si surgían problemas inesperados? ¿Y si el hospital no era lo que Ana Beatriz había soñado? El miedo lo paralizó. Sintió que la esperanza que había alimentado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La noche se hizo eterna. Juan no pudo dormir. Las dudas lo atormentaban sin cesar. Amaneció un nuevo día, pero la sombra de la duda seguía acechando en su corazón. Juan sabía que tenía que luchar contra ese sentimiento, que no podía permitir que el miedo lo venciera, pero la tarea se antojaba difícil, casi imposible. La promesa a Ana Beatriz, el hospital infantil, su legado, todo parecía estar en juego, y la soledad, esa vieja compañera, lo abrazaba con fuerza, susurrándole al oído que quizás, después de todo, estaba destinado al fracaso. Juan se levantó con el peso del mundo sobre sus hombros. El sol apenas comenzaba a despuntar, pero para él la noche no había terminado. Las dudas seguían rondando su cabeza, como buitres sobre una presa. Caminó lentamente hacia la cocina, preparándose un café que apenas le quitó el sabor amargo de la boca. Miró por la ventana. Los obreros ya estaban llegando al terreno del hospital. La construcción avanzaba, sí, pero ¿a qué precio? Ana Beatriz. «Estoy haciendo lo correcto», murmuró mirando al cielo como si ella pudiera escucharle. El recuerdo de su sonrisa, de su fuerza, le golpeó con la misma intensidad que el día de su partida. Salió de la casa y se dirigió al hospital. Al llegar, Patricia lo recibió con una sonrisa radiante. «Buenos días, Juan. Mira cómo está avanzando todo. Es increíble», exclamó, señalando la estructura que comenzaba a tomar forma. Juan intentó devolverle la sonrisa, pero le fue imposible. La alegría de Patricia contrastaba demasiado con la oscuridad que sentía por dentro. «Sí, Patricia, es increíble», respondió con la voz apagada. Patricia notó su semblante. «¿Qué ocurre, Juan? Te veo preocupado». «No es nada, Patricia. Solo estoy cansado», mintió. No quería preocuparla, no quería empañar su entusiasmo. Durante toda la mañana, Juan intentó concentrarse en el trabajo, en los detalles de la construcción, pero las dudas persistían. ¿Y si no conseguía el dinero suficiente? ¿Y si el hospital no cumplía las expectativas? ¿Y si, al final, todo era un fracaso? Ricardo se acercó a él al mediodía. «Juan, necesito tu firma para unos documentos del banco. Todo está en orden, pero es urgente». Juan firmó los documentos sin prestar demasiada atención. Estaba absorto en sus pensamientos. Ricardo, al igual que Patricia, notó su abatimiento. «Juan, ¿estás bien? Pareces ido», le preguntó Ricardo. «Estoy bien, Ricardo. Solo tengo mucho trabajo», respondió Juan, evitando su mirada. Pero Ricardo no se dejó engañar. «Juan, somos amigos. Puedes contar conmigo. ¿Qué te preocupa?». Juan suspiró. Sabía que no podía seguir ocultándolo. «Tengo miedo, Ricardo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de fracasar». Ricardo le puso una mano en el hombro. «Juan, has llegado hasta aquí. Has superado obstáculos increíbles. No puedes rendirte ahora. Ana Beatriz estaría orgullosa de ti». Las palabras de Ricardo le reconfortaron un poco, pero la duda seguía latente. Por la tarde, Juan se alejó de la construcción
y se sentó solo en un banco del parque. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de colores rojizos y anaranjados. Observó a los niños jugando, riendo, corriendo, niños que algún día podrían recibir atención en el hospital que estaba construyendo. «Ana Beatriz, te prometí que lo haría», susurró, «pero no sé si tengo la fuerza suficiente». La soledad lo invadió por completo. Sintió que la promesa que le había hecho a Ana Beatriz era demasiado grande, demasiado pesada para él. Cerró los ojos y respiró profundamente. El cansancio lo abrumaba, el peso de la responsabilidad lo aplastaba, la duda lo carcomía. Quizás no soy el hombre adecuado para esto, pensó. Quizás debería rendirme. La idea de abandonar su sueño, de renunciar a la promesa que le había hecho a Ana Beatriz, se instaló en su mente, y por primera vez no la rechazó de inmediato. La noche cayó sobre el parque. Juan seguía sentado en el banco, solo, perdido en sus pensamientos. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. Juan sintió un escalofrío. «Rendirme». La palabra resonaba en su cabeza. Era una traición a Ana Beatriz, a su memoria, a la promesa que le había hecho frente a su lecho de muerte. De pronto, como si el sol se negara a abandonarlo por completo, un último rayo de luz dorada iluminó su rostro. Cerró los ojos con fuerza y la vio. No era una visión, no era un sueño. Era un recuerdo nítido, vibrante. Ana Beatriz, con su sonrisa traviesa, corriendo por el campo de amapolas. Sus carcajadas resonaban en el aire, la pureza de su alegría, su inquebrantable fe en la vida. «Papá, tú puedes», escuchó en su mente. No era su voz real, pero la sentía tan clara como si estuviera allí, a su lado. «Tú eres fuerte, tú eres mi héroe». Abrió los ojos, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ya no era la soledad lo que lo invadía, sino una fuerza renovada, una energía que crecía desde lo más profundo de su ser. Recordó su lucha, su valentía, su espíritu indomable. Recordó cómo, a pesar del dolor, siempre encontraba una razón para sonreír. Se levantó del banco, con la determinación grabada en cada uno de sus movimientos. No iba a rendirse, no podía rendirse. Lo hacía por Ana Beatriz, por los niños que necesitaban ese hospital, por el legado de esperanza que quería dejar en el mundo. Volvió a la construcción, donde Patricia y Ricardo lo esperaban. Patricia, con su entusiasmo contagioso, le mostró los avances del día. «Juan, mira, ya están colocando las primeras ventanas. Esto está quedando increíble». Normalmente, la exuberancia de Patricia le habría resultado abrumadora, pero esta vez la recibió con una sonrisa. «Sí, Patricia, está quedando increíble. Gracias por todo». Ricardo se acercó con la mirada preocupada. «Juan, ¿estás bien? Te veías un poco apagado». Juan lo miró a los ojos. Ya no había miedo, ya no había duda, solo determinación. «Estoy bien, Ricardo. Estoy mejor que nunca. Solo necesitaba recordar por qué estoy haciendo esto». En los días siguientes, Juan trabajó incansablemente, supervisó la construcción, se reunió con los contratistas, buscó donaciones. Su energía parecía inagotable. Incluso Patricia se sorprendió de su transformación. Un día, mientras revisaba los planos del hospital, recibió una llamada. Era del banco. «Señor Silva, tenemos excelentes noticias. Gracias a su arduo trabajo y a la generosidad de la comunidad, hemos logrado recaudar fondos adicionales. Podemos cubrir todos los gastos de la construcción». Juan sintió que el corazón se le hinchaba de alegría. Lo había logrado. Había cumplido su promesa. La inauguración del Hospital Infantil Ana Beatriz fue un evento memorable. Toda la comunidad se reunió para celebrar. Juan, con la voz entrecortada por la emoción, cortó la cinta inaugural. «Este hospital es para Ana Beatriz», dijo. «Es para todos los niños que necesitan esperanza. Es para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que nos guía». El hospital se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. Niños de todas partes recibían atención médica de calidad. Risas y juegos llenaban los pasillos. El legado de Ana Beatriz vivía en cada uno de ellos. Juan encontró un nuevo propósito en la vida. Ya no era solo un campesino viudo, sino un hombre que había transformado su dolor en acción, que había creado algo hermoso a partir de la pérdida. Había encontrado la paz, sabiendo que Ana Beatriz estaría orgullosa de él, y sabía, en lo más profundo de su corazón, que ella siempre estaría a su lado, guiándolo en cada paso del camino. El hospital,
era solo el comienzo. La vida, aunque diferente, le esperaba con nuevas oportunidades y un sentido renovado. Juan sintió que su corazón se aceleraba mientras se acercaba a la vieja puerta de madera de su casa, ahora transformada en algo más que un hogar. Era el lugar donde había nacido la promesa, donde la semilla de esperanza había sido plantada. Había pasado un tiempo desde la inauguración del hospital, pero la emoción aún le embargaba. El camino de vuelta a la normalidad no fue fácil. El dolor, aunque atenuado, aún estaba presente. Pero ahora ya no era un dolor paralizante, sino un recordatorio constante de la fuerza que había encontrado en sí mismo y en el amor que sentía por Ana Beatriz. El hospital, ahora en pleno funcionamiento, era la prueba tangible de que el bien podía surgir del sufrimiento. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos llenos de risas y juegos de niños, se encontró con Patricia y Fernando. «Juan, no sabes lo feliz que nos hace verte así», dijo Patricia con los ojos brillantes. «Has inspirado a toda la comunidad. Muchos padres han comenzado a hablar más abiertamente sobre sus pérdidas, buscando apoyo y esperanza». Fernando asintió. «El hospital no solo está curando a los niños, Juan, también está curando corazones rotos. Has creado un legado de amor y esperanza que perdurará por generaciones». Juan sonrió, sintiendo una paz profunda. Había superado el prejuicio, la duda y el dolor. Había encontrado un nuevo propósito en la vida. Pero la verdadera resurrección, la verdadera transformación, no estaba solo en la construcción del hospital, sino en la transformación de su propio corazón. Había aprendido a aceptar la pérdida, a perdonarse a sí mismo y a encontrar la alegría en el servicio a los demás. Un día, un joven médico se acercó a Juan. «Señor Silva», dijo, «he escuchado su historia. Me ha inspirado a dedicar mi vida a la pediatría. Quiero ayudar a los niños a sanar y a encontrar esperanza, tal como usted lo ha hecho». Juan sintió un nudo en la garganta. Su historia, el legado de Ana Beatriz, estaba inspirando a otros a seguir sus pasos. Había regresado a su comunidad no solo con un hospital, sino con un elixir de esperanza y curación. El elixir no era una poción mágica, sino la sabiduría que había adquirido a través de su experiencia. Había aprendido que el dolor, aunque inevitable, no tenía que ser definitorio. Había aprendido que el amor, incluso en la ausencia física, podía ser una fuerza poderosa para el bien. Había aprendido que la esperanza podía florecer incluso en los lugares más áridos. Juan comenzó a dar charlas en la comunidad, compartiendo su historia y ofreciendo palabras de aliento a aquellos que estaban sufriendo. Les habló de la importancia de la perseverancia, de la honra y del amor incondicional. Les enseñó que incluso en los momentos más oscuros siempre había una luz que podía guiarlos. «La vida es un regalo precioso», decía. «No permitamos que el dolor nos robe la alegría de vivir. Usemos nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para crear un mundo mejor para nuestros hijos». Con el tiempo, Juan se convirtió en un faro de esperanza para la región. Personas de todas partes acudían a él en busca de consejo y consuelo. Él los escuchaba con paciencia y les ofrecía su sabiduría, recordándoles que no estaban solos. Juan encontró la paz y la aceptación. Veía el legado de su hija perpetuado en el hospital y en las vidas que él ayudaba a salvar. Sabía que Ana Beatriz estaría orgullosa de él. Había transformado su dolor en un legado de amor y esperanza, un legado que inspiraría a generaciones venideras. Ahora, Juan ya no era solo un campesino. Era un hombre transformado, un héroe que había superado la adversidad y había regresado a su comunidad con un elixir de esperanza y curación. Su historia era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la capacidad humana de transformar el dolor en acción. En el jardín del hospital plantó un rosal en memoria de Ana Beatriz. Cada primavera las rosas florecían, llenando el aire con su dulce fragancia. Juan se sentaba junto al rosal, observando a los niños jugar y reír. Sabía que Ana Beatriz estaba allí, con él sonriendo. El sol se ponía pintando el cielo con colores dorados y rosados. Juan cerró los ojos, sintiendo la brisa suave en su rostro. Había completado su jornada, había encontrado la paz, y sabía, en lo más profundo de su corazón, que la vida, aunque diferente, le esperaba con nuevas oportunidades y un sentido renovado. El nuevo amanecer había llegado, la promesa se había cumplido, el dolor se había transformado en amor, y el legado de Ana Beatriz